La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. Depende de la velocidad y la masa del cuerpo, siempre es mayor o igual a cero. Como vemos, acá tenemos la fórmula de energía cinética, que es igual a un medio de la masa por delta V al cuadrado, donde delta V al cuadrado es la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso elevado al cuadrado. M es la masa del cuerpo y se expresa en kilogramos. Energía cinética se expresa en joules, que es igual a kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y la velocidad en metros sobre segundo. Relaciones a tener en cuenta. Si la velocidad es cero, la energía cinética es cero. Para la misma velocidad, un cuerpo con mayor masa tendrá mayor energía cinética. La energía cinética aumenta al cuadrado de lo que aumenta la velocidad. Es importante diferenciar entre masa y peso. La masa depende exclusivamente de la cantidad de materia que compone un cuerpo o un objeto, mientras que el peso está relacionado a la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre ese objeto. Es por eso que, si bien vamos a conservar la misma masa en diferentes puntos del planeta o de otros planetas o de la Luna, no así va a ser el peso, porque el peso va a estar referido a la gravedad. Acá tienen un ejemplo de la masa de 50 kilogramos en la Tierra y el peso que tendría en la Tierra y en la Luna. Y van a notar que en la Luna se pesa mucho menos porque la gravedad de la Luna es de 1,622 metros sobre segundo al cuadrado. En esta diapositiva podemos apreciar mejor quizás las diferencias entre masa y peso. Masa es una magnitud escalar, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, su valor es constante, se mide con la balanza. La unidad de medida es el kilogramo y el gramo, y es una cantidad intrínseca porque es una propiedad intensiva de la materia. Peso es una magnitud vectorial, es decir, que tiene dirección. Es la acción que ejerce la fuerza de gravedad. Su valor varía según la posición. Se mide con el dinamómetro. Su unidad de medida es el newton y es una cantidad extrínseca, es decir, que es una propiedad extensiva. Acá vamos a hacer un problema sencillo para que vean cómo aplicar lo que estuvimos viendo hasta ahora. En nuestro problema nos plantea que un adulto de 70 kilogramos de masa camina con una rapidez de 1,3 metros por segundo. Cuando uno dice metros por segundo se refiere a metros sobre segundo. Y la pregunta es, ¿cuál es su energía cinética y cuál sería su rapidez si su energía cinética se duplicara? Acá también estamos tomando rapidez como sinónimo de velocidad, que no es tan exacto, pero por ahora lo vamos a dejar así. Veamos los datos que tenemos. Tenemos la masa, que es de 70 kilogramos, la velocidad, que es de 1,3 metros por segundo, y tenemos que averiguar la energía cinética. En primer momento, vamos a plantear la ecuación, ¿sí? Planteamos una ecuación que es un medio de m por delta v al cuadrado, como habíamos visto antes, que era velocidad final menos velocidad inicial. Cuando el problema no nos plantea ninguna velocidad de inicio, suponemos que la persona permaneció con esa velocidad constante todo el tiempo, podemos decir que la velocidad inicial era 0, por lo tanto, tomamos como velocidad directamente el 1,3 en este caso. Bueno, ahí resolvemos. Energía cinética, un medio de 70 kilogramos por 1,3, que era la velocidad, metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado. Esto es importante. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Hacemos las cuentas y vamos a tener un medio por 70 kilogramos, 1,3 al cuadrado me dio 1,69. Fíjense qué pasa con las unidades, también quedan elevadas al cuadrado, m al cuadrado, s al cuadrado. Por lo tanto me quedó un medio por 70 kilogramos por 1,69 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto es muy importante porque acá es donde se va a formar la unidad que es el joule, que ahora se los voy a mostrar acá. Energía cinética, la cuenta de un medio por 70 por 1,69 me da
59,15 kilogramos, que son estos que están acá, por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que son estos que están acá. Esto, kilogramos, por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, esto es igual a un joule. Por lo tanto, mi resultado final va a ser que mi energía cinética, el problema este, da resultado de 59,15 joules. La energía potencial es la energía que tienen los cuerpos debido a la gravedad de la Tierra. Bueno, acá tenemos la fórmula de la energía potencial o energía potencial gravitatoria. Lo pueden encontrar escrito de las dos maneras. Es igual a la masa por la gravedad por la altura, m por g por h. La masa se expresa en kilogramos, la altura en metros y g, que es la aceleración de la gravedad, en metros sobre segundo al cuadrado. Como ven, también les agregué la fórmula de peso, que es m por g. Relaciones a tener en cuenta. Si la gravedad es menor, la energía potencial es menor. Un cuerpo con mayor masa tendrá mayor energía potencial. Entre dos cuerpos de igual peso, de igual masa y sometidos a la misma gravedad, tendrá mayor energía potencial el que se encuentra a mayor altura. Esto es lo que estuvimos hablando recién de la Luna, ¿sí? Fíjense, si la gravedad es menor, el caso de la Luna, la energía potencial es menor. Un cuerpo con mayor masa tendrá mayor energía potencial, porque depende claramente de la fórmula. Entre dos cuerpos de igual peso, o sea, igual masa, sometidos a la misma gravedad, tiene mayor energía potencial el que se encuentra a mayor altura. Vamos con un ejercicio. Calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos que está colocado a 80 centímetros de altura. Bien, ¿qué es lo primero que nos tiene que llamar la atención acá? Las unidades. Está en gramos y está en centímetros. ¿Yo lo puedo usar así? No, no lo puedo usar así. Yo tengo que tener mis unidades en kilogramos, ¿sí? Y en metros. O sea que lo que voy a hacer primero es pasar todos mis datos a la unidad que corresponda para poder aplicar las fórmulas. Masa, 500 gramos, que es igual a 0,5 kilogramos. Listo, ya está pasada. Vamos con la altura. Me decía que tenía una altura de 80 centímetros, que equivalen a 0,8 metros. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora nos queda aplicar las fórmulas. Energía potencial tenemos M por G por H. Fíjense, M ¿cuánto era? 0,5 kilogramos, lo pusimos acá. G, 9,8, que siempre es la misma porque estamos hablando siempre en la Tierra. Y H, que es la altura, es 0,8 metros. Hicimos las cuentas, 0,5 por 9,8 por 0,8 me da 3,92. Y ahora fíjense las unidades. Kilogramo, ¿sí? Metro sobre segundo al cuadrado y metro. Por lo tanto me va a quedar kilogramo, metro por metro me da metro al cuadrado y abajo segundo al cuadrado. Esto, kilogramo, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, es joule. Por lo tanto, la energía potencial me da 3,92 joules. Energía potencial elástica. Es lo último que nos queda para ver de estas energías antes de ver energía mecánica. La energía potencial elástica es la que está almacenada como consecuencia de la deformación de un objeto elástico, tal como estiramiento o compresión de un muelle. Cuando van a encontrar muelle escrito en todos lados, muelle se refiere a resorte. Es igual al trabajo, que se simboliza con la tecla W mayúscula, realizados para estirar el muelle, resorte, que depende de la constante del muelle K, así como la distancia estirada. Primero vamos a ver la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a K por delta X, donde fuerza, que se va a medir en newtons,
es igual a la constante del resorte, que es newton sobre metro, y delta X es el desplazamiento desde la posición normal, es decir, antes de que yo estire el resorte. Después tenemos la fórmula de la energía potencial elástica, no confundir con la otra porque son distintas. Es un medio de K por la diferencia del estiramiento, del desplazamiento desde la posición normal, eso elevado al cuadrado. K es la constante, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se estira 16 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante elástica? Primero, miremos qué datos tenemos. Tenemos la masa, 200 gramos, delta X, 16 centímetros. Lo primero que nos tiene que llamar la atención acá son las unidades. No podemos utilizar ni gramos ni centímetros. Hay que pasarlo a la unidad que corresponde. Gramos lo tenemos que pasar a kilogramos, centímetros a metros. Hacemos el pasaje, 200 gramos, 0,2 kilogramos, 16 centímetros, 0,16 metros. K, que es la constante que nos piden, es nuestra incógnita. Para esto vamos a necesitar otra fórmula, o utilizar la primera fórmula que yo les di en la diapositiva, en la que tenemos que F es igual a M por G. ¿Por qué usamos esta? Porque son los datos que tenemos. Masa lo tenemos y G es una constante que ya la conocemos. Por lo tanto, de ahí puedo sacar y despejar F. Fíjense, M es 0,2 kilogramos, G 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la cuenta, da 1,96. Y si recuerdan del ejercicio anterior, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Por lo tanto me da 1,96 newton. Ahora vamos a utilizar la otra fórmula que tenemos de F, que dice que F es igual a la constante por delta X. La constante es lo que tenemos que averiguar, por lo tanto es lo que vamos a despejar. F ya lo obtuvimos en el paso de arriba, daba 1,96 newton. K es lo que vamos a despejar y el delta X son los 0,16 metros que me piden el programa. Dejamos acá solita de este lado, 0,16 metros se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 1,96 newton sobre 0,16 metros. Esto me da 12,25 newton sobre metro. Esa es mi constante. Acá lo que hay que mirar cuando terminamos es las unidades. Si me dio newton sobre metro, estamos en el paso correcto porque esa es la unidad que me tiene que quedar para acá. Otro problema. Un cuerpo está unido a un resorte de constante 200 newton por metro. ¿Cuál es la energía potencial si el resorte se comprime 0,05 metros? Acá ya lo tenemos en metros, no tenemos que hacer nada. Tenemos nuestra K, que es 200 newton por metro. Y nos va a quedar solamente aplicar la fórmula. Energía potencial elástica es igual a un medio por K por delta X al cuadrado. No se olviden del cuadrado. Un medio por 200 newton sobre metro, que es la K, por la distancia que era 0,05 metros al cuadrado, se los vuelvo a resaltar, que es re importante. Esto me da un medio por 200 newton sobre metro, 0,05 metros al cuadrado me dio 0,0025 metros al cuadrado. Resolvemos un medio por 200 por 0,025 al cuadrado y me dio 0,25 newton metro al cuadrado sobre metro. Si esto lo simplifican, le va a quedar newton por metro y newton por metro es joule. Por lo tanto, mi energía potencial elástica en este ejercicio me dio 0,25 joules.